La torre del vigía parte primi. El relevó el viento susurraba entre los árboles cuando Mateo Herrera, un scout de 19 años, ajustó su mochila y miró hacia arriba. La torre de vigilancia se recortaba contra el cielo como una aguja oxidada, perforando el ocaso. Era más alta de lo que esperaba, unos 30 metros de metal envejecido que culminaban en una cabina acristalada. Esta sería su prueba final para convertirse en líder de tropa. 7 días solo, vigilando incendios en la zona más remota del Parque Nacional Sierra Oscura. Es solo una formalidad, le había dicho el jefe Ramírez, mientras le entregaba los mapas topográficos. La temporada de incendios prácticamente terminó, pero la normativa exige mantener la torre operativa hasta fin de mes. Mateo había aceptado la misión con entusiasmo. Durante 3 años, había acumulado más insignias que cualquiera en su generación. Supervivencia en condiciones extremas, primeros auxilios avanzados, orientación nocturna sin instrumentos, todo para llegar a este momento. Lo que nadie le explicó fue por qué los guardabosques intercambiaron miradas inquietas cuando mencionó su destino, ni por qué la Torre Norte rotaba vigilantes cada semana en lugar de cada 15 días como las demás. Buena suerte, le había dicho uno de ellos, acomodando nerviosamente su sombrero. No te preocupes, añadió el conductor del jeep al dejarlo en el inicio del sendero. Es solo una torre vieja con demasiadas historias. La gente se aburre ahí arriba y empieza a imaginar cosas. ¿Qué clase de cosas?, preguntó Mateo entonces. El hombre encendió un cigarrillo y exhaló lentamente. Tonterías, ruidos en la noche, voces en el viento. Lo normal cuando pasas demasiado tiempo solo en el bosque. No añadió más, pero Mateo notó cómo sus ojos evitaban mirar hacia la dirección de la torre mientras arrancaba el jeep y se alejaba. El sendero se estrechaba, mientras ascendía, como si la propia naturaleza intentara disuadirlo. Los árboles, cada vez más antiguos y retorcidos, formaban un dosel que filtraba la luz hasta convertirla en una penumbra verdosa. El silencio era casi absoluto, interrumpido solo por el crujido ocasional de sus botas sobre la hojarasca seca. Sin pájaros, sin insectos zumbando. Un silencio que parecía esperar algo. Al llegar al claro, Mateo contempló nuevamente la estructura. Vista de cerca, la torre mostraba su verdadera edad. Óxido corroyendo las uniones, remaches expuestos, parches de reparaciones improvisadas. Parecía imposible que siguiera en pie, desafiando al tiempo y a las tormentas que azotaban regularmente estas montañas. Mientras observaba, la puerta de la cabina se abrió con un chirrido metálico. Un hombre descendió por las escaleras exteriores con movimientos extrañamente mecánicos, como si cada paso requiriera un esfuerzo consciente. Incluso a distancia, Mateo notó su postura tensa, los hombros rígidos, la cabeza que giraba constantemente, para observar el perímetro del claro. ¿Mateo Herrera?, preguntó cuando llegó abajo, su voz ronca como si llevara días sin usarla. Sí, señor. Soy su relevo. Gabriel Soto se presentó, extendiendo una mano temblorosa. He estado aquí desde... Hizo una pausa, frotándose los ojos, enrojecidos. ¿Qué día es hoy? Viernes, señor. Viernes, repitió Gabriel, como saboreando una palabra extraña. 7 días entonces, parece un mes. Gabriel tenía un físico atlético que contrastaba violentamente con su rostro demacrado, pálido, ojeroso, con una mirada vidriosa y barba de varios días. Olía a sudor rancio y café quemado. Sus dedos no dejaban de moverse, tamborileando contra su pierna en un ritmo nervioso e irregular. ¿Primera vez en una torre?, preguntó mientras iniciaban el ascenso. En la Torre Norte, sí, respondió Mateo. El año pasado estuve 2 semanas en la Torre Este. Gabriel emitió un sonido, algo entre risa y bufido. La Este es un hotel de 5 estrellas comparada con esta. Allí al menos se puede dormir por la noche. Antes de que Mateo pudiera preguntar qué significaba aquello, Gabriel continuó. La estructura es sólida, aunque no lo parezca. Ha soportado tormentas que han derribado árboles centenarios. Solo cruje un poco cuando el viento sopla fuerte. Te acostumbrarás al sonido, aunque nunca al resto. Mientras subían los últimos tramos, Gabriel le explicó brevemente los rudimentos del trabajo. El radiotransmisor anticuado, tecnología de los años 80, sorprendentemente fiable.
los protocolos de avistamiento, el uso del mapa cuadriculado y el telémetro para ubicar posibles columnas de humo. Todo funciona con energía solar, señaló un pequeño panel instalado en el techo, suficiente para las luces y el equipo básico. El generador de emergencia está abajo, pero úsalo solo si es absolutamente necesario. El combustible es limitado. La cabina era un espacio octogonal con ventanales de suelo a techo que ofrecían una vista de 360 grados. A pesar de la magnificencia del panorama, kilómetros de bosque virgen extendiéndose hasta montañas azuladas en el horizonte, el interior resultaba claustrofóbico. Una cama estrecha, equipo de radio, estanterías con provisiones enlatadas, un hornillo de gas, una pequeña nevera que funcionaba con propano y un baño químico separado por una cortina raída componían el austero mobiliario. Las noches son frías, comentó Gabriel, señalando mantas apiladas sobre la cama. Incluso en verano, y largas. Muy largas. Mateo notó marcas extrañas talladas en los marcos de las ventanas. Símbolos que no reconoció. No parecían grafiti casual, sino inscripciones deliberadas, meticulosas. ¿Qué son esas marcas?, preguntó, pasando un dedo sobre uno de los símbolos. Gabriel ni siquiera miró. Pasatiempos de vigilantes aburridos. Algunos tallan madera, otros escriben poesía mala, otros hacen eso. Había algo en su tono, una tensión subyacente, que hizo que Mateo no insistiera. ¿Alguna recomendación especial?, preguntó mientras dejaba su mochila sobre la cama. Gabriel, que hasta entonces había mantenido un tono profesional aunque cansado, se detuvo. Su mirada se dirigió hacia el bosque que comenzaba a oscurecerse. La puesta de sol teñía los árboles de un rojo sangre inquietante. Sí, respondió tras un largo silencio. Entre las 11 de la noche y las 4 de la mañana, si escuchas gritos que vienen del bosque o golpes en la puerta, no respondas. Mateo arqueó una ceja. ¿Perdón? Lo que has oído. La voz de Gabriel adquirió una intensidad inquietante, sus ojos fijos en los de Mateo. No abras. No hables. No intentes ver qué es. Solo espera al amanecer. ¿Por qué? ¿Qué hay ahí fuera? Gabriel desvió la mirada, sus labios formando una línea tensa. Sus manos temblaban visiblemente ahora. Los vientos en este valle crean sonidos extraños. El cañón natural amplifica ruidos lejanos. El aislamiento hace el resto. Tu mente. Se frotó la cara con ambas manos. Tu mente empieza a darle forma a esos ruidos, a convertirlos en voces, en llamadas. ¿Es solo eso? ¿Fenómenos acústicos? Gabriel lo miró como evaluando cuánto callar. Sí, claro, fenómenos acústicos, repitió, sin convicción. Y, Mateo, hay un diario en el cajón de la mesa. Cada vigilante escribe en él. Léelo esta noche. Antes de que oscurezca del todo, Mateo quiso preguntar más, pero Gabriel ya se dirigía hacia la puerta, recogiendo su mochila casi vacía en el camino. Otra cosa, añadió desde el umbral. La señal de radio funciona bien durante el día, pero por la noche la ionosfera interfiere. Estarás incomunicado desde el anochecer hasta el amanecer, completamente solo. Entendido, asintió Mateo, sintiendo por primera vez un atisbo de inquietud. Gabriel lo estudió unos segundos más. Pareces un buen chico, inteligente, eso es bueno, hizo una pausa. Sobrevivirás a esto. Sin más explicaciones, comenzó a descender las escaleras. Mateo lo observó desde la ventana. Cada pocos peldaños, Gabriel se detenía y miraba por encima del hombro hacia el bosque que ya se sumía en sombras. No parecía tener prisa por llegar al jeep, sino por alejarse de la torre. Cuando la silueta de Gabriel finalmente desapareció en el sendero, Mateo sintió el peso del silencio caer sobre él. Un silencio vivo, expectante. Encendió las luces, bombillas de bajo consumo que arrojaban un resplandor amarillento insuficiente para disipar todas las sombras, y comenzó a organizar sus pertenencias. Encontró una pequeña biblioteca, manuales, técnicos, algunos libros desgastados de bolsillo, principalmente thrillers y novelas de terror. Una elección extraña para combatir la soledad nocturna. Cuando terminó de instalarse, recordó el diario que Gabriel había mencionado. Lo encontró,
En el cajón, un cuaderno grueso con tapas de cuero sintético raídas en las esquinas. Al abrirlo, descubrió que las primeras entradas databan de 1987, el año de construcción de la torre según la placa metálica junto a la puerta. Mateo se acomodó en la única silla y comenzó a leer, fascinado por los diferentes estilos de escritura, los distintos tipos de tinta, las personalidades que se revelaban en cada entrada. Las primeras décadas eran bastante mundanas. Los vigilantes describían rutinas diarias, avistamientos de fauna, principalmente ciervo, algún oso ocasional, reflexiones sobre la soledad o la belleza salvaje del entorno. Algunos mencionaban fenómenos meteorológicos inusuales, nieblas súbitas que parecían surgir del suelo, tormentas eléctricas sin lluvia, cambios bruscos de temperatura. Entre 2005 y 2010, las entradas comenzaron a cambiar sutilmente. Aparecían menciones a ruidos nocturnos cada vez con mayor frecuencia. Algunos los describían como el viento jugando entre los árboles, otros como probablemente animales salvajes. Teorías racionales, explicaciones lógicas. Pero a partir de 2010, las descripciones se volvían más específicas, más perturbadoras. La escritura misma cambiaba, haciéndose más nerviosa, con tachones y manchas de tinta, como si los autores escribieran con manos temblorosas. Una entrada de 2015 capturó particularmente su atención. Tercera noche consecut. Parte segundos. Los susurros de la noche. El golpe resonó con una fuerza que no parecía humana. Mateo retrocedió mientras su respiración formaba nubes de vapor en el aire súbitamente frío. Mateo. La voz sonaba familiar. Soy Carlos. ¡Tu hermano! ¡Estoy herido! Un segundo golpe sacudió la puerta. Carlos vivía a 500 kilómetros de distancia. Era imposible que estuviera aquí. Me estoy desangrando, sollozaba la voz. Algo me atacó. Mateo se tapó los oídos. No importa a quién creas reconocer, no es real, no es humano. Los golpes y súplicas continuaron durante lo que parecieron horas, hasta que cesaron abruptamente. Al amanecer, Mateo examinó la puerta y descubrió 3 abolladuras profundas que no estaban allí antes. Al abrir ligeramente, comprobó que la plataforma exterior estaba vacía, sin rastro alguno de presencia humana. En su reporte matutino, mintió a la central diciendo que todo estaba tranquilo. Parte de él quería huir, pero otra parte se negaba a fracasar. Además, un pensamiento inquietante surgía. ¿Y si enfrentar esto era precisamente la prueba para convertirse en líder? Pasó el día revisando el diario en busca de patrones. Las manifestaciones parecían intensificarse con la luna nueva, y siempre involucraban voces conocidas por los vigilantes. Una entrada de 2018 lo perturbó especialmente. Anoche imitó a mi hija Lucía perfectamente. Cada inflexión, cada hábito verbal. Incluso usó ese apodo que solo ella conoce. No puedo explicar cómo sabe cosas tan íntimas. A menos que pueda leer mentes. Al caer la noche, Mateo reforzó la puerta y preparó varias linternas en círculo, alrededor de su posición. A la 1:04 de la madrugada comenzó, pero no con gritos, sino con susurros que parecían provenir de todas partes. Voces entremezcladas que gradualmente sincronizaron en un coro que repetía su nombre. De pronto, una voz destacó entre las demás. Sabemos que tienes miedo, hijo. Era su padre, fallecido 5 años atrás. ¿Papá? Susurró Mateo, olvidando las advertencias. Una risa gutural, inhumana, reverberó en la cabina. Te tenemos. Las linternas se apagaron. Con dedos temblorosos, Mateo encendió su mechero. Lo que vislumbró en ese instante le hizo soltarlo de terror. Una figura demasiado alta, con extremidades imposiblemente largas y una piel que parecía retorcerse. Y ojos, docenas de ojos que lo observaban fijamente. Esto es muy real, Mateo, susurró la voz junto a su oído. Más real que cualquier cosa que hayas conocido. Algo frío y húmedo rozó su mejilla. Mateo gritó y, repentinamente, todo cesó. Las luces volvieron, pero en la pared quedaron 5 surcos profundos, como garras que hubieran arañado el metal. Al amanecer, mientras examinaba las marcas, descubrió una trampilla en el suelo con un candado antiguo. Junto a ella, una llave que no estaba allí antes.
La trampilla conducía a una habitación circular excavada en la roca. Las paredes estaban cubiertas de símbolos extraños, y en el centro había una mesa de piedra con un libro antiguo. El texto revelaba que la torre había sido construida sobre un puesto de observación indígena situado en un punto de cruce entre mundos. Los antiguos vigilantes no buscaban incendios. Protegían a sus comunidades de entidades llamadas los que hablan con muchas voces. Un pasaje escalofriante detallaba cómo estas entidades seleccionaban a sus víctimas. Primero observan y aprenden las voces amadas, luego imitan para provocar miedo y dolor. Se alimentan de estas emociones hasta que la víctima, debilitada, permite su entrada. Entonces ocupan el cuerpo físico, dejando la esencia vital atrapada del otro lado. Mateo se preguntó si la administración del parque mantenía la torre operativa precisamente para mantener a la entidad entretenida con pequeñas dosis de miedo, usando vigilantes como sacrificios controlados. Decidió no ser una víctima pasiva. Siguiendo el libro, dibujó símbolos de protección en cada superficie y creó un círculo con sal, hierbas y gotas de su propia sangre. A la 1:17 exacta, la temperatura descendió bruscamente. Sin preliminares, una voz resonó en la cabina. ¿Por qué me abandonaste, Mateo? Era Laura, su exnovia. La relación terminó cuando ella sufrió un colapso nervioso y fue internada. Mateo, incapaz de afrontarlo, cortó contacto. Su mayor remordimiento. Estaba sola, asustada. Te necesitaba. La voz destilaba dolor. Y me diste la espalda. No es real, se repetía Mateo. Me corté las venas 3 días después de tu última visita. Continuó la voz en su cabeza. Nadie me encontró a tiempo. Una lágrima rodó por la mejilla de Mateo. Esto era peor que el miedo, culpa pura inyectada en su corazón. Pero podemos arreglarlo. La voz se tornó seductora. Solo déjame entrar. O mejor, sal tú al bosque. Hablemos cara a cara, frente a él, al otro lado del círculo de protección. Una silueta oscura tomaba vagamente forma femenina. Laura está viva, dijo con voz temblorosa. Hablé con su hermana hace un mes. La figura se estremeció como si recibiera un golpe. Mientes. Siseó, ya sin sonar como Laura. No, tú mientes. Mateo ganó confianza. Usas mis miedos, mis culpas. No funcionará. La entidad cambió, de táctica. Su forma osciló como humo y adoptó la apariencia perfecta de Carmen, la chica de la que estaba secretamente enamorado. Siempre te he observado, dijo con la voz exacta de Carmen. Sé lo que sientes por mí. La falsa Carmen se detuvo al borde del círculo. Cada detalle era perfecto. El lunar en su mejilla, la cicatriz en su barbilla, incluso el tono avellana de sus ojos. Podría ser tuya, aquí, ahora. Sin testigos, su mano perfecta se extendió hacia él. Solo toma mi mano. Una pequeña acción, y ambos obtendremos lo que deseamos. La voluntad de Mateo flaqueaba. Su mano se movió involuntariamente hacia adelante. Entonces recordó un pasaje del libro. Muestran lo que más deseas o temes. Lo que ofrecen es ilusión. Lo que toman es real. No, dijo firmemente retrocediendo. No eres ella. No eres nada. La sonrisa seductora se transformó en una mueca de furia. Los ojos, antes cálidos, se volvieron negros como pozos sin fondo. Insensato, podrías haber tenido un final rápido. La figura se disolvió en algo aterrador. Un conglomerado retorcido de extremidades, ojos y bocas, que desafiaba toda lógica. Se lanzó contra el círculo, que brilló con un destello a su lado. Durante horas, intentó diferentes tácticas. Otras, voces, amenazas, promesas. El círculo resistió hasta que el amanecer la hizo desvanecerse con un grito de frustración. Mateo había sobrevivido la 4ª noche, pero sabía que las 3 restantes serían peores. La entidad ahora sabía que él conocía las reglas del juego. Parte 3. El amanecer. Final. El 5.º día amaneció engañosamente tranquilo. Mateo observó por la ventana el bosque sereno, consciente de la ironía. Tanta belleza ocultando tanto horror. Su reflejo revelaba a un hombre transformado, ojeroso, demacrado, con barba incipiente. Se parecía inquietantemente a Gabriel. La radio se activó repentinamente.
Central a Torre Norte, responda. Cambio. Tras dudar, Mateo contestó. Torre Norte. Aquí Mateo. Cambio. Nos tenías preocupados. Perdimos contacto durante 36 horas. ¿Todo en orden? No, quiso gritar. Hay algo aquí que adopta las formas de mis seres queridos. Tuve problemas con el equipo y estuve un poco enfermo. Nada grave. ¿Necesitas un relevo? Podemos enviarlo hoy mismo. La oferta era tentadora, pero recordó las marcas en la puerta, los símbolos de protección. ¿Qué le sucedería a alguien sin advertencias ni preparación? Negativo. Puedo completar mi turno. Tu relevo llegará en 2 días. Aguanta, chico. Mateo volvió al libro antiguo y encontró un pasaje revelador. Los que hablan. Con muchas voces, no pueden crear, solo imitar lo que encuentran en la mente de su presa. Esta es su limitación y su perdición. Reflexionando sobre esto, recordó un ejercicio scout. La creación de un palacio mental. Intentaría algo similar pero inverso. Un laberinto mental caótico, mezclando deliberadamente recuerdos e imágenes sin conexión para confundir a la entidad. Al atardecer, reforzó su círculo y añadió elementos mencionados en el libro. Espejos pequeños, hierbas quemadas y nudos complejos. La quinta noche fue diferente desde el principio. A las 12:01 exactas, todas las ventanas estallaron hacia adentro. Un viento helado invadió la cabina mientras una masa ondulante de oscuridad con apéndices como tentáculos apareció frente a él. Ya no hay más juegos, dijo una voz compuesta de muchas. Esta noche termina todo. Sus apéndices golpearon el círculo, creando ondas azuladas. Tus trucos no te protegerán siempre. La barrera se debilita, y yo me fortalezco con tu miedo. Un apéndice penetró parcialmente el círculo, confirmando sus palabras. Mateo cerró los ojos, intentando acceder a su laberinto mental. ¿Crees que puedes ocultarte en tu mente? Rugió la entidad. Yo vivo en las mentes. Un dolor agudo estalló en su cabeza. Imágenes caóticas inundaron su conciencia, pero su laberinto parecía funcionar. La entidad encontraba fragmentos, pero no podía armar una imagen coherente. Recordó otro pasaje. Lo que más temen es ser comprendidos verdaderamente. Ser nombrados es ser limitados. En medio del asalto sensorial, Mateo tuvo una revelación. Esta entidad no era un demonio ni un monstruo convencional, sino algo más primordial. Un reflejo, un parásito que se alimentaba de emociones humanas. Te conozco, dijo con voz temblorosa pero firme. Eres seco. No tienes forma propia, ni voz propia. Solo reflejas lo que encuentras en nosotros. La entidad chilló, retorciéndose como si experimentara dolor. No tienes poder para nombrarme. Te nombro Eco, el reflejador. Continuó Mateo, viendo cómo la forma de la entidad se estremecía. Sin nosotros no eres nada. La masa oscura comenzó a contraerse, perdiendo cohesión. Esto no ha terminado, siseó mientras se disipaba. Volveré cuando olvides, pero nunca serás real, concluyó Mateo. Y ahora lo sé. Con un último chillido distante, la entidad desapareció. La cabina quedó devastada. Mateo intentó contactar con la central, pero solo recibió estática. Estaba verdaderamente aislado. A medida que el sol descendía nuevamente, tomó una decisión. No esperaría otro ataque. El libro mencionaba que la entidad era más débil en ciertos claros del bosque, que actuaban como zonas neutras. Con las 1960 últimas horas de luz, preparó lo esencial y descendió de la torre. Tras una hora de caminar en silencio inquietante, encontró el claro descrito. Un círculo de helechos altos rodeando tierra rojiza junto a un arroyo. Al entrar, sintió el aire más ligero, la opresión disminuida. Creó un círculo de protección más elaborado que el anterior y encendió un pequeño fuego. Las horas pasaron sin incidentes, hasta que cerca de medianoche notó algo extraño. El arroyo dejó de fluir instantáneamente. Mateo, ¿qué haces aquí fuera? Era la voz de Gabriel surgiendo de la oscuridad. La cabaña está destrozada. Vine a relevarte antes. Tú no eres Gabriel, respondió calmadamente. No vendría hasta dentro de 2 días, y menos de noche.
La figura sonrió, pero no humanamente. Su sonrisa se extendía literalmente de oreja a oreja. La entidad intentó diferentes tácticas durante horas, pero Mateo resistió, recitando constantemente: Eres Eco, el reflejador. No puedes crear, solo imitar. Al amanecer, los sonidos naturales regresaron gradualmente. Había sobrevivido la sexta noche. Pasó el día estudiando más el libro, descubriendo que la torre era un ancla que conectaba a la entidad con nuestro mundo, reconstruida siempre en el mismo lugar desde tiempos indígenas. Para la séptima noche, reforzó su círculo con elementos adicionales. Esta vez, el claro permaneció tranquilo durante horas. El cansancio acumulado lo venció y Mateo se quedó dormido brevemente. Despertó sobresaltado. El libro ya no estaba en su regazo, sino fuera del círculo, sus páginas ennegreciéndose en los bordes como si se quemaran lentamente. Recitando nombres protectores, salió del círculo para recuperarlo. Al alcanzarlo, escuchó un susurro. Al fin, se giró y vio su propio reflejo entre él y el círculo, sonriendo cruelmente. «Has sido inteligente», dijo su doble. «Pero todos cometéis el mismo error. Os preocupáis demasiado por los objetos». La figura señaló su sien con un dedo demasiado largo. «El verdadero conocimiento está aquí, donde yo puedo alcanzarlo». Mateo recogió el libro mientras retrocedía. «¿Has considerado que quizás tú eres el eco?», continuó el doble. «¿Que tu realidad es solo un reflejo de algo más vasto?» «No sé qué eres», respondió Mateo. «Pero sé lo que no eres. No eres real en mi mundo. No perteneces aquí. Y no te temo». La criatura rió y extendió una mano con dedos que se alargaban, multiplicaban y convertían en apéndices serpenteantes. Desesperado, Mateo arrojó el libro a la cara de la criatura. El falso Mateo emitió un chillido ensordecedor y se desintegró momentáneamente, antes de recondensarse como una masa ondulante de oscuridad con múltiples ojos. «Insignificante fragmento de conciencia», rugió. «He existido eones, antes de tu especie». La criatura se interpuso entre Mateo y el círculo. «Tu alma me alimentará por 100 años». Cuando sus apéndices se extendieron hacia él desde todas direcciones, Mateo tuvo una inspiración. En lugar de luchar contra su terror, lo aceptó y transformó en compasión por las víctimas anteriores, determinación para proteger a futuros vigilantes, e incluso lástima por esta criatura atrapada entre mundos. Los apéndices se detuvieron a centímetros de su rostro. La entidad parecía confundida. «¿Qué es esto?», siseó retrocediendo. «Es compasión», respondió suavemente. «Algo que no puedes reflejar porque no forma parte del miedo». «Veneno», gruñó la criatura estremeciéndose. «No». Mateo avanzó mientras la entidad retrocedía. «Solo te ofrezco algo que no puedes convertir en terror». Con cada paso, la criatura se volvía más translúcida. «No perteneces a este mundo», continuó. «Vuelve a tu propio lugar». «No puedo regresar». Su voz sonaba distante, atrapado entre mundos. Mateo comprendió entonces. No era una entidad malvada, sino un ser desplazado que se alimentaba de la única energía que podía sustentarlo aquí. Entonces encuentra otro camino, no a través del miedo. «El ciclo continúa», fueron sus últimas palabras antes de colapsar en un punto de oscuridad que se desvaneció con los primeros rayos del amanecer. De regreso a la torre, Mateo se sorprendió al encontrarla transformada, brillante, recién reparada, con un jeep militar estacionado en la base. Un hombre uniformado de unos 50 años lo esperaba. «Mateo Herrera», dijo cuando se encontraron. «Coronel Vega, División Especial de Fenómenos No Convencionales. Hemos estado monitoreando esta situación». «Monitoreando la entidad que has enfrentado, o eco, como la llamaste. ¿Cómo las cámaras en la torre transmiten a nuestra unidad? Tu rendimiento ha sido excepcional». «¿Me estaban observando mientras luchaba por mi vida?», preguntó Mateo indignado. «Era necesario. Necesitábamos confirmar nuestras teorías. La nombraste. La rechazaste usando compasión en lugar de miedo.
Exactamente como predijimos. Fui un experimento, una prueba de campo, y la pasaste brillantemente. El coronel extendió la mano hacia el libro. Información vital que casi me cuesta la vida descubrir, respondió Mateo retrocediendo. No habrá más relevos, Mateo. La entidad ha sido neutralizada. Por ahora. Por ahora, el ciclo continuará, en aproximadamente 50 años. Tras considerarlo, Mateo tomó una decisión. Pueden estudiar el libro, pero quiero estar involucrado. Quiero ayudar a proteger a otros. Eso puede arreglarse, sonrió el coronel. De hecho, esperábamos que dijeras eso. Tenemos una propuesta para ti. El joven scout que había llegado una semana antes ya no existía. En su lugar había un hombre que había mirado al abismo interdimensional y sobrevivido. Mientras subía al jeep, Mateo vislumbró brevemente una silueta familiar entre los árboles. Gabriel, observándolo con expresión indescifrable. Al parpadear, había desaparecido. Lo que nadie sabía era que Echo nunca fue completamente derrotado. Un diminuto fragmento se había adherido a la conciencia de Mateo, tan pequeño que ni él ni los sofisticados equipos de monitoreo podían detectarlo. El fragmento permanecería dormido durante años, alimentándose sutilmente de su anfitrión. Y algún día, cuando las condiciones fueran adecuadas, despertaría. Porque, como había dicho la entidad, el ciclo continúa. Pero esa es otra historia, para otra noche oscura. Fin.